Lo importante de la carpeta son los dos logos que se nos presentan. Uno, el de nuestro Congreso Eucarístico Diocesano, con el lema del mismo, que también es el lema de este curso pastoral. Somos el pueblo de la Eucaristía, somos el pueblo del domingo. Y por otra parte tenéis el logo del Año de la Misericordia, y en las contraportadas de la carpeta la explicación de ambos logos. Este logo que tenemos, que ha sido preparado por la Delegación de Medios, y la descripción del logo que el Jubileo de la Misericordia nos ofrece. Veis, en nuestro logo tenemos el mapa de Valladolid con numerosos puntos que quieren hablar de las tantas y tantas parroquias donde se celebra la Eucaristía, con un cáliz custodia donde está el corazón de Cristo. Nosotros en Valladolid sabemos que tenemos esta suerte. Por supuesto que toda la Iglesia está llamada a amar a Jesús y a recibir su amor, el amor de su corazón. Pero en Valladolid tenemos esta presencia singular del corazón de Cristo en la Basílica Santuario. Por eso, de alguna forma, la Eucaristía en la que se nos entrega el Señor y la misericordia están tan enlazadas. De hecho, en el propio cultivo y acogida de la misericordia, también la relación con la Eucaristía, con la adoración eucarística, con la disposición para la Eucaristía en el sacramento del perdón, tienen tanto que ver. Bueno, ahí podéis leer la explicación de los diversos elementos de ambos logos, el del Congreso Eucarístico y el del Año de la Misericordia. Por eso pensábamos que la carpeta podía sernos útil, además de para meter los diversos papeles que os ofrecemos hoy, sino para tener la explicación de los dos logos. Nos vamos a referir ahora a este otro de los documentos que estaban dentro de la carpeta, el que pone Programación Pastoral Diocesana 2015-2016. Somos el pueblo de la Eucaristía. Y poniendo la Eucaristía en el medio, somos convocados a la Eucaristía como discípulos, somos congregados en la Eucaristía como pueblo, como cuerpo vivo del Señor, y somos enviados desde la Eucaristía como misioneros. Como veis, estas tres expresiones en torno a la Eucaristía nos hablan también de aquello a lo que hemos de ser en la Iglesia siempre fieles, de lo que constituye la misión de la Iglesia, de lo que descifra la misión de la Iglesia como pueblo de bautizados que comparten la condición profética, sacerdotal y real de Jesucristo. Jesucristo es profeta, sacerdote y rey, y la Iglesia tiene esta condición en cada uno de sus miembros, los bautizados, que nos incorporamos al cuerpo de Cristo y participamos de su condición mesiánica, profética, sacerdotal, real. Desde ahí la Iglesia tiene la encomienda de anunciar el Evangelio, lo que llamamos ministerio de la palabra. Desde ahí la Iglesia tiene la encomienda de realizar los mismos gestos salvíficos de Jesucristo, singularmente a través de los cauces sacramentales en los que participamos y que nos permiten experimentar la salvación del Señor e incorporarnos a su mismo sacerdocio, a su misma entrega. Existe en la Iglesia un ministerio sacerdotal, el ministerio del obispo, al que estamos vinculados por la ordenación los presbíteros. Estamos vinculados sacramentalmente para secundar su ministerio, pero existe un ministerio sacerdotal para edificar un pueblo sacerdotal, para edificar un pueblo que con la entrega de su vida manifieste que ha acogido la misericordia del Señor, su gracia, que abre su corazón para la entrega. Pero somos también un pueblo real. Estamos llamados a salir en misión para anunciar, ensanchar, inaugurar el reinado de nuestro Dios. Inaugurado está por su propia Pascua, pero en cada momento del tiempo la acogida que nosotros hacemos del reino de Dios en nuestras vidas nos lanza como misioneros.
A esto hemos de ser fieles. En ese sentido, cuando hablamos de programación pastoral, la Iglesia no tiene cada año que inventarse un plan, porque en realidad el plan ya le tenemos, que es anunciar la palabra, ahondarla, iniciarnos en la vida cristiana, todo el camino de la catequesis, de la iniciación cristiana. Somos convocados especialmente cada domingo a recordarnos que Jesucristo ha resucitado y a revivir la Pascua el domingo y al mismo tiempo anticipar la plenitud del tiempo hacia la que vamos como peregrinos. Y la Iglesia, por supuesto, está permanentemente convocada a compartir el amor del Señor, a ejercer la caridad según la vocación en la que hemos sido llamados, la caridad pastoral del ministerio ordenado, la caridad política de los laicos, llevar el amor del Señor a la polis, a la ciudad, a los asuntos, a la vida cotidiana, y la caridad consumada que anticipa algún rasgo de la Jerusalén celestial hacia la que caminamos como Jerusalén mesiánica por parte de los consagrados y consagradas. Este es nuestro plan, este es el plan de todos los años. Pero Francisco, en realidad, siguiendo la estela de Concilio Vaticano II, del que celebramos ahora los 50 años de su culminación, dice, ha existido un Pentecostés en la Iglesia porque vivimos un tiempo tan nuevo, que casi ni somos conscientes de la novedad de la época histórica que nos toca vivir. Por eso estamos llamados a vivir la fidelidad a la triple misión de la Iglesia, hacerlo de toda la vida, podríamos decir, en nuestras parroquias, catequesis, liturgia, caridad, pero hacerlo con una novedad, con la novedad del subrayado misionero en cualquiera de las acciones, actividades, presencias, testimonios que llevemos a cabo. Esta es la novedad. Sueño con una iglesia misionera, dice Francisco en Evangelii Gaudium. Quiero una iglesia en permanente estado de misión. Y esto nos pide una conversión pastoral, para siendo fieles a una iglesia que anuncia la palabra, que celebra la Eucaristía, que entrega la caridad que ha recibido del Señor, vivirlo con esta novedad. Pues bien, desde ahí, amigos, nosotros abrimos la hoja y vemos las líneas de acción que nos planteamos para este curso, es situando la Eucaristía en el centro, este círculo que tenemos, este sentirnos congregados en la Eucaristía como pueblo y como cuerpo, este sabernos convocados a la Eucaristía como discípulos y enviados desde la Eucaristía como misioneros, discípulos misioneros, que dice también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Desde ahí, en el camino que llamamos del discipulado, ¿qué queremos este año? Seguir impulsando la iniciación cristiana. Como sabéis, desde el curso pasado tenemos un nuevo directorio de los sacramentos de iniciación cristiana. En el nuevo directorio no podemos quedarnos solo en los elementos cuantitativos, si la primera comunión es a esta edad, a esta otra, si pedimos estos años o estos otros, si la confirmación la hacemos antes o hacemos después, si para la confirmación de adultos pedimos este número de catequesis o estas otras. Evidentemente eso también tiene importancia y que tengamos unas pautas comunes en la diócesis. Pero la novedad de ese directorio es el subrayado apostólico misionero del mismo, la acogida de los que vienen como son y como están, sin juzgarles, para poderles entregar el tesoro que tiene la Iglesia. Pero claro, esto nos pide a los catequistas, a los presbíteros, al resto de la comunidad cristiana, una transparencia de vida cristiana, un testimonio, una paciencia en la acogida, en el diálogo, en la salida, en el encuentro con los que vienen, que seguramente vengan con motivaciones X, Y o Z, favoreciendo eso que también el Papa Francisco llama encuentro, buscar los puntos de encuentro. ¿Veis? Ahí hay todo un camino. Y sabemos que esto necesitamos desde las iniciativas de la Delegación de Catequesis, en las diversas escuelas de catequistas.
desde los encuentros arciprestales, desde la colaboración entre las parroquias, buscar juntos y al mismo tiempo los catequistas, junto con otros miembros de la comunidad cristiana, ir poniendo en marcha células de vida cristiana, que muchos ya las vivís. Pero si nosotros hacemos una propuesta de acción católica, luego Jorge nos lo explicará, como la dinámica de movimiento, el movimiento común de la Iglesia, en realidad no como un movimiento que viene de fuera, sino como la articulación que queremos hacer de nuestros propios grupos, de nuestras actividades, es porque, hermanos, en esta hora de la historia, ser catequista, ser voluntario de Cáritas o de Pastoral de la Salud, ser profesor de religión, realizar cualquier tipo de colaboración en la Iglesia, en el equipo de liturgia, en el grupo de economía, en el consejo de pastoral, en la limpieza del templo, en cualquier cosa, es al mismo tiempo una invitación a sentarse con otros hermanos para compartir la fe. Qué bonito que en nuestras parroquias surgieran grupos de acción católica, en el que un profesor de religión, 4 catequistas, alguien que está en Pastoral de la Salud, otro de Cáritas, se sientan y comparten la fe. Escuchan la palabra de Dios, oran juntos, van haciendo un camino formativo y al mismo tiempo se plantean las cosas que pasan en el mundo. Leen con una pedagogía activa, miran lo que pasa alrededor, lo pasan por el tamiz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia y se plantean también el testimonio público como laicos en el anuncio del reino de Dios en las pequeñas cosas de cada día. De alguna forma, fijaos, existe en las diócesis de España, con el movimiento Vida Ascendente, una propuesta que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Vida ascendente, claro está, para aquellas personas que, como su propio nombre indica, ascienden en el camino de la vida y están llamando, permitidme que lo diga porque no hay que tener miedo a decir esto, están llamando a las puertas del cielo, porque al fin y al cabo, ¿para qué estamos aquí? Sino para avanzar en nuestro camino hacia el cielo, dejando huellas del deseo del cielo en la tierra. Bien, igual que Vida Ascendente es una realidad de grupos parroquiales con dinámica de movimiento para gente un poco más joven, desde los niños de la catequesis hasta los adultos que realizamos nuestra presencia en la vida parroquial de una u otra forma. Se me había olvidado antes citar al coro, ahora que estoy mirando a una directora de coro. También los coros, ¿no? Además de cantar, sentarse a orar, sentarse a vivir un camino formativo, plantearse cómo realizar el cántico nuevo de la justicia en medio del mundo. Bendito Dios, puede ser una propuesta apasionante, aunque la vivamos a palpas al principio, aunque vayamos lentamente. Bueno, pues ese camino. Ni que decir tiene que en un año eucarístico tendremos que poner un acento singular en la preparación a lo que llamamos primera comunión, que es una gran catequesis de iniciación a la Eucaristía y Eucaristía del domingo. Y luego, cómo no, el año de la misericordia. Convocar y ofrecer el sacramento del perdón. En asuntos de fechas concretas, os diría que para este compartir lo que estamos haciendo en los diversos ámbitos de la vida de la Iglesia, en el Congreso Eucarístico al que ahora me referiré sus fases, tendremos la fase arciprestal para poner en común estas cosas. En lo que se refiere al año de la misericordia, el Papa Francisco inaugurará el año de la misericordia el día de la Inmaculada. El día en el que en María celebramos el acontecimiento gozoso de que verdaderamente la misericordia vence al pecado. No solo le vence, sino que la misericordia es tan grande que en María ha hecho que el pecado no haya tenido presencia ni un instante. Inmaculada Concepción. El día 13, el domingo 13, en el Adviento, se inaugurará el año de la misericordia en las diócesis. Nosotros lo haremos en una celebración de la Eucaristía en la catedral, para ir en procesión
desde la catedral hacia la Basílica Santuario de la Gran Promesa del Corazón de Cristo, porque esa Basílica Santuario será nuestro templo jubilar, según ha decretado don Ricardo. Y abriremos la puerta santa del santuario, para que a lo largo del año el santuario sea un especial lugar de peregrinación de nuestros grupos, de nuestras parroquias, de nuestras personas, lo cual no quiere decir, sino al contrario, que desde ese subrayado del corazón de la misericordia haya también en cada una de nuestras parroquias puerta santa. La puerta de la sede penitenciaria en el sacramento del perdón. Y fijaos, el Papa Francisco ha pensado para Roma que además de templos o templos jubilares, sea considerado lugar de puerta santa para ganar las gracias del jubileo de la misericordia, una sede de Cáritas. Una sede de Cáritas. Y también nos dice en la bula del año de la misericordia y en la carta que escribe luego al Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización para decir cosas sobre este año, que también las gracias del jubileo se ganan practicando las obras de misericordia. ¿Las recordáis? Las 7 corporales y las 7 espirituales. No sé si se lo enseñamos a los chavales, porque en el catecismo vienen. A ver, las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino. Bien, bien, bien. Corporales y espirituales. Las corporales las tenemos organizadas. Lo que hace falta es fidelidad y novedad. O no tenemos pastoral de la salud para visitar a los enfermos, o no tenemos manos unidas para dar de comer al hambriento, o no tenemos Cáritas para abordar tantas de las situaciones que se nos recuerdan en las obras de misericordia, o no tenemos pastoral penitenciaria para visitar a los que están en la cárcel, o no tenemos testimonios y presencias de ayudar a toxicómanos, esas nuevas cautividades a las que, por cierto, se refería ayer Francisco en su discurso en Naciones Unidas, u otras dependencias o nuevas formas de cautividad que piden el anuncio del Evangelio que libera, el anuncio del Evangelio que salva. Bien, año de la misericordia. Somos el pueblo del domingo, pero hermanos, tenemos un problema con el domingo. El domingo está el pobre sometido a las reglas del fin de semana. También entre nosotros, examinemos la conciencia. Muchas veces dejamos de participar en la Eucaristía de nuestra parroquia porque nos vamos de fin de semana. A veces hasta el triduo pascual, gran catequesis del domingo, no le celebramos en la parroquia porque nos vamos de vacaciones. Somos el pueblo del domingo. Sin el domingo no podemos vivir, decían unos mártires de los tiempos primeros de la vida cristiana. Hermanos nuestros arriesgan la vida hoy en amplias zonas de la tierra por celebrar el domingo, para celebrar el domingo. Hermanos nuestros caminan horas para celebrar el domingo. Cultura del fin de semana y domingo. Horarios laborales y domingo. Aquí hay un problema social y político y económico. Evidentemente, hay muchos parados, necesitamos trabajo. Si se abren sitios donde se da trabajo el domingo, tantas veces diremos, bendito sea Dios, he conseguido trabajo. Pero fijemos lo que significa el domingo. Como día de la familia ponían en muchos de los escaparates de nuestras tiendas en el año pasado. Como día del Señor. ¿Cómo vivir el domingo? En muchos de nuestros pueblos las asambleas eucarísticas son de muy pocas personas. Muchos de los presbíteros, lo conversábamos estos días en Villagarcía, tienen que celebrar el domingo 4 o 5 eucaristías. Al mismo tiempo en la ciudad, depende de zonas. Pero a veces decimos, bueno, pues hoy a misa de 9 a San Benito, ya al final del día. Y bendito sea Dios que los padres carmelitas
ofrecen la celebración de la Eucaristía y del perdón tan habitualmente. Tenemos que hacer un discernimiento. Primero, impulsar la convocatoria, la existencia. Hemos bajado la guardia. A veces nos hemos dicho, qué igualdad ir a misa que no ir a misa. Hombre, si puedo ir, pues voy. Si no, pues ya doy catequesis, no. O hago otra obra buena por ahí, que como en un intercambio de cromos, valida. No. ¿Cómo animar a los vecinos, a los amigos, a los miembros de la propia familia a participar en la Eucaristía del domingo? ¿Cómo renovar la Eucaristía del domingo como celebración de la Pascua del Señor, pero también como encuentro de los hermanos en la Iglesia? Promover catequesis mistagógicas sobre la Eucaristía. Tendremos en el próximo Adviento un nuevo leccionario, es decir, el misal romano entre nosotros se divide como en 3 libros, marcando los 3 lugares de la Eucaristía. El libro de la sede, en el lugar de la sede, el leccionario en el ambón, mesa de la palabra, y lo que habitualmente llamamos misal romano, que está en el altar, mesa del sacrificio. Pues bien, a lo largo del año 2016 vamos a estrenar leccionario y misal romano. Desde el primer domingo de Adviento, el leccionario, en el que va a coincidir la traducción del leccionario con la traducción de la Biblia que encargó la Conferencia Episcopal Española, de tal manera que aquello que escuchamos sea lo mismo que lo que podamos tener en el mismo texto que en un librito, si ese libro corresponde también a esa traducción de la Conferencia Episcopal Española. Y a lo largo del año entrará en vigor la tercera edición típica del misal romano, que nos habría de ayudar a revisar nuestra forma de participar, de celebrar en la Eucaristía. Para eso también las catequesis del Congreso Eucarístico nos ayudarán. Bien, voy terminando para que estos amigos puedan presentarnos con un poco más de detalle lo de las catequesis del Congreso Eucarístico y lo de la acción católica. Enviados desde la Eucaristía, ya lo hemos recordado antes, somos llamados a dar testimonio de las obras de misericordia, personal e institucionalmente, y a impulsar la doctrina social de la Iglesia, en este año de forma especial con la acogida y el estudio de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que está causando, digamos, tanta sensación en ámbitos no solo de la Iglesia, sino fuera de la Iglesia. El mismo discurso de ayer de Naciones Unidas fue un repaso de Laudato Si. ¿Cómo no? Para todo esto, para convocar a la Eucaristía, para convocar al perdón, para convocar a la misericordia, tenemos que salir en experiencias misioneras, impulsar iniciativas de encuentro relacionadas con la misericordia del Señor en la Eucaristía y el perdón. Iniciativas que están relacionadas con la misma relación con personas que tenemos en la catequesis, en la vida ordinaria de la vida de la Iglesia, en los grupos de Cáritas o de Pastoral de la Salud, o a veces iniciativas extraordinarias, ¿no?, como las que estamos viviendo en la diócesis, con la experiencia Una luz en la noche de Pastoral Juvenil, con las noches de luz y misericordia que impulsamos desde el Centro de Espiritualidad, con los cursos Alfa, con el cursillo de Cristiandad. Todas estas experiencias que están ahí como una oportunidad de encuentro. También, en relación con esto, queremos este año, también Juan Carlos os lo explicará luego con un poco más de detalle, ofrecer un pequeño retiro en el Centro de Espiritualidad, que podáis ofrecer un retiro de duración de una mañana, que podáis ofrecer en las parroquias a los padres de primera comunión, a los que vienen a las catequesis de adultos de confirmación, a los padrinos de bautismo, que a veces desde una parroquia para lo mismo una respuesta de 1 o de 2 personas solo no podemos, y que sin embargo con la colaboración de la Delegación de Catequesis y del Centro de Espiritualidad podremos hacerlo. Termino recordando las fases del Congreso Eucarístico Diocesano. El Congreso Eucarístico Diocesano tendrá 3 fases o momentos. Una fase parroquial, que es la más larga.
para vivir en parroquias, en comunidades religiosas, asociaciones y cofradías. Que aquí precisamente lo que queremos es que en nuestras comunidades vivamos 3 catequesis que se nos van a ofrecer precisamente para reflexionar sobre la Eucaristía y su significado, sobre el domingo y su significado. Y aquí os proponemos a todas las parroquias que en esta fase, que sería de aquí a entrada a la Cuaresma, tuvierais en cada parroquia un día eucarístico parroquial. Un día eucarístico parroquial. Ya daremos algunas sugerencias, pero en definitiva se trataría de una convocatoria singular de la parroquia para la adoración eucarística, para la reflexión sobre la Eucaristía, para una celebración especial de la Eucaristía en la parroquia, para que lo que vayamos reflexionando en las catequesis se celebre un día parroquialmente. Esto sería la primera fase. Segunda fase, arciprestal, concentrada en una semana. Subrayad esta semana en rojo en vuestros calendarios y no pongáis otras cosas. Sería la semana del 4-5 de marzo al 12 de marzo. ¿Por qué 4-5 de marzo? Porque el Papa Francisco, por tercer año y este año incorporándolo al año jubilar de la misericordia, convoca la experiencia 24 horas para el Señor, en el que nos invita a tener en las diócesis algún templo abierto durante 24 horas, donde sea posible la adoración del Santísimo y la celebración del sacramento del perdón. Pues bien, en este año quisiéramos que en nuestros 9 arciprestazgos, en cada arciprestazgo hubiera al menos un templo donde se viviera esta experiencia. Y luego, en el día 12, tendríamos un encuentro arciprestal para, en ese encuentro, además del encuentro gozoso y de la celebración de la Eucaristía, trabajásemos sobre la Eucaristía y los 3 pilares de la misión de la Iglesia que hemos dicho aquí. Eucaristía y catequesis, con una mirada especial a la primera comunión, Eucaristía y la propia liturgia, la celebración de la Eucaristía, el impulso de la Eucaristía, y Eucaristía y caridad. Es decir, una vez más sería insistir en la propuesta de todo el año. Y finalmente, lo que llamamos fase diocesana sería la semana previa a la solemnidad del Corpus Christi del año 2016, en la semana del 22 al 29 de mayo. Ahí sería propiamente lo que quizás todos tengamos en la imaginación cuando decimos Congreso Eucarístico. El que haya unas actividades, unas ponencias, unas comunicaciones, unos actos también celebrativos, culturales, eso lo tendremos en esa semana de mayo, al final, con una gran celebración del Día del Corpus, que tendríamos el Día del Corpus el 29 de mayo por la tarde, con una celebración de la Eucaristía en la calle y con una procesión desde el lugar donde celebremos la Eucaristía hasta la catedral. Por la mañana habrán podido celebrarse el Día del Corpus en las parroquias, especialmente en las parroquias rurales y demás, para podernos encontrar en una gran celebración diocesana, en una gran statio ecclesiae, el obispo, su presbiterio, el pueblo santo, los consagrados, en la celebración de la Eucaristía, porque es la Eucaristía, una Eucaristía celebrada así, la que hace que se vea por los propios ojos lo que significa la Iglesia. Una asamblea de llamados, congregados como pueblo en torno a la Eucaristía y enviados como misioneros en la misma plaza pública.